Buenos días, compañeros y amigos. Soy el doctor Roberto Alfonso Suástegui Román, neurólogo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Como ustedes saben, a partir del lunes entramos a una nueva fase de la pandemia. Esto no quiere decir que por ningún motivo, se han quitado todas las restricciones que se han sugerido para todos los pobladores. Ahora es cuando más debemos de tener cuidado de evitar contagiar y evitar contagiarnos entre nosotros mismos. Como es sabido, en esta nueva fase, algunos y muy pocos municipios se les ha permitido relajar un poco las reglas que previamente se han sugerido para toda la población. La gran mayoría del territorio nacional continúa con las mismas restricciones que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia de la fase anterior a esta nueva fase que inicia el lunes? La respuesta es que son mínimas las diferencias. Dado que la economía de nuestro país, que es un país pobre, necesita ser activada, porque entonces las consecuencias serían peores, se necesitó que se empezaran a echar a andar algunas empresas y algunos comercios para evitar un colapso económico. Así, algunas fábricas grandes han permitido el retorno de sus trabajadores con estrictas restricciones para evitar un contagio entre los trabajadores. También algunas empresas pequeñas también se les ha permitido el regreso de sus trabajadores. Inclusive algunos mercados y algunos tianguis también se les está permitiendo el regreso a las actividades, pero no a las actividades como las teníamos antes de esta pandemia. Tienen que cumplir reglas estrictas, reglas que ustedes seguramente las están haciendo todos los días. La sana distancia continúa siendo un factor importante para evitar el contagio de la enfermedad. El lavado de manos también es importante. Así es que tú, amigo, si tienes necesidad y mucha necesidad de salir a la calle, no relajes todas las restricciones que hemos venido teniendo. Continúa con tu cubrebocas, continúa alejándote al menos 1,5 metros de las personas. Evita, por favor, las visitas, no visites a nadie, que no te visite nadie. No vayas a centros donde no sea muy necesario. Y cuando tengan que ir a centros, nada más vaya un miembro de la familia para evitar las posibilidades de contacto. Seguimos igual. Si nosotros relajamos ahorita las reglas y creemos que ya todo se acabó, en 15 días vamos a tener un rebrote de la enfermedad. Actualmente hay más de 17,000 mexicanos en hospitales infectados. Tenemos ya más de 10,000 muertos hasta la fecha. No aumentemos estas cifras. La pandemia va a pasar. Tenemos buenas noticias. Ya pronto vamos a tener una vacuna. Los medicamentos que se han estado experimentando en humanos también ya empiezan a funcionar. Con una vacuna y con medicamentos vamos a tener más herramientas para tratar de regresar a la normalidad que añoramos tanto. Por el momento no es posible de ello. Faltan todavía más. Y cuando se acabe esta fase van a venir otras fases que también van a implicar que no estamos libres de contagiarnos. El regreso a nuestras actividades habituales tiene que ser paso a paso. En esta fase solamente se permite el regreso de algunas personas con mucho cuidado. También recuerden que existe un grupo importante de mexicanos y mexicanas que se llaman pacientes con factores de riesgo, que son más vulnerables a infectarse
y que por lo tanto también tienen más posibilidades de fallecer si es que le da la enfermedad. ¿Quiénes son? Las personas que padecen una enfermedad crónica. En el caso de la neurología, los pacientes con epilepsia, con esclerosis múltiple, los pacientes con Parkinson, los pacientes con secuelas de enfermedad vascular cerebral, embolias o hemorragias, entre otros. Pero también los que padecen de la presión alta son muy vulnerables. Los pacientes con sobrepeso u obesidad también son más vulnerables. Las personas embarazadas y el gran número de mexicanos que tienen diabetes. Estas personas, por ningún motivo, deberán de regresar a su fábrica, a sus empleos, hasta que disminuya más la cantidad de infectados. Estas personas, por decreto, tienen posibilidades de quedarse en su casa, tienen permiso por parte del gobierno y que les paguen sus sueldos sus patrones. Por decreto, no es que quieran, eso lo deben de hacer. Así es que si tienes diabetes, estás embarazada o tienes más de 60 años, no tienes por qué regresar todavía a tu centro laboral. Cuídense. Otro factor importante que tenemos que tomar en cuenta es el cuidado de los niños. La salud psicológica de los niños y de los adolescentes es importante. Platiquen con ellos, explíquenle que esto ya va a acabar y hagan rutinas. Tenemos que ver todos los francos para que nosotros tengamos un éxito al final de la pandemia. Por favor, cuídense y muchas gracias.